A continuación, la exposición de la palabra de Dios por el pastor Edwin Stanley Saldaña. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los tesalonicenses y vamos a orar para que la palabra en esta hora nos edifique, nos conforte, nos aliente y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora. Damos gracias por la compañía de cada uno de nuestros hermanos, pero también, Señor, por el privilegio que tenemos de hoy sentarnos y participar de tu palabra, de ser confortados, alentados, exhortados y fortalecidos a través de tu palabra. Queremos, Señor, con toda reverencia, con toda mansedumbre, exponernos a tu palabra y que ella nos traiga instrucción, enseñanza, dirección para nuestras vidas, para el beneficio de tu iglesia y también para los que han de escuchar este mensaje a través de los medios digitales, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada y que pueda ser de edificación para muchos, de consuelo para otros, y que en todo y por todo, Señor, tú seas exaltado y seas glorificado a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Le invito para que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 5. Vamos a mirar desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Hoy vamos a meditar bajo el tema armonía relacional en la iglesia. ¿Cuál es la armonía que debe haber entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? Dice el verso 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta, que ya vamos entrando en la recta final. Ya aquí el apóstol está dando algunas exhortaciones finales, recomendaciones finales para entrar en su recta final, y a partir del verso 25 al 28 ya dar las salutaciones finales. Creo que ha sido de gran edificación esta carta y ver el ejemplo de esta iglesia para nosotros como cristianos de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Vamos a mirar entonces que en esta carta el apóstol Pablo ya ha hablado respecto a las relaciones entre los creyentes. ¿Cuál es la relación, la comunión y la fraternidad que debe haber entre nosotros? Y lo ha citado en diferentes versículos a lo largo de esta carta. ¿Cómo debemos relacionarnos fraternalmente? En el capítulo 3, dice en el verso 12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Note usted que aquí Pablo está hablándole a ellos en los capítulos anteriores acerca de crecer y abundar ¿en qué? En amor unos para con otros, pero no solamente entre ellos, sino para con todos. Es decir, que ese amor que ellos tienen se proyecte, llegue incluso hasta los no creyentes. En el capítulo 4, en el versículo 9 y 10 de esta misma carta, Pablo vuelve y habla acerca del amor fraternal.
dice el verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Note usted cómo el apóstol está haciendo ¿qué? Incisivo, está diciendo, abunden en ello cada vez más. Parece que no hay un tope, no hay un techo. Si usted ama, ame más. Si usted tiene comunión, más. Son atributos comunicables que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y hace posible que nosotros podamos crecer y crecer y crecer y crecer más y más. No solamente en amor, sino en otros atributos como la santidad. Eso se llama santificación progresiva, que podemos ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea ¿qué? Perfecto. Finalmente, en el capítulo 4, el verso 9 y 10, Pablo dice, en el capítulo 4, el verso 18, él les dice a ellos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es la constante aquí? Amor. ¿Cuál es la constante aquí? Ayuda el uno con el otro, comunión, relación entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y en estos textos que acabamos de leer entonces, vamos a notar que Pablo está haciendo el énfasis alrededor de las relaciones entre los creyentes. Eso es lo que fortalece una iglesia. Cosas que fortalecen una iglesia. Una iglesia puede tener muy buena doctrina, pero si los creyentes no viven en armonía, están mostrando que la doctrina que escuchan y los mensajes que escuchan no están siendo retenidos por ellos, no están siendo puestos ¿a qué? Por obra. Y Santiago dice que nosotros no nos podemos convertir en oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Entonces lo que le da fuerza a una congregación, entre muchas cosas, es lo que Pablo está insistiendo aquí. Él les ha hablado de muchas cosas a lo largo de la carta, pero en los versículos citados ahora, lo que acabamos de leer del verso 12 al verso 15, entonces ahora el apóstol se va a enfocar en la relación ahora que hay entre los creyentes con las personas que ejercen una labor de liderazgo en la obra de Dios, y también con los creyentes que presentan algunas dificultades que pueden frenar, pueden limitar, pueden dañar la armonía relacional en el cuerpo, como se lee en el verso 14 y en el verso 15. Entonces vamos a mirar los dos grupos. El primer grupo tiene que ver con la relación de los creyentes con los líderes de la iglesia. ¿Qué pasa cuando no hay armonía, comunicación, cuando no hay amor fraternal entre ese pastor o líderes o ancianos con las ovejas? Pues la obra obviamente se frena. Entonces aquí encontramos una iglesia muy joven, la iglesia de Tesalónica. Recuerden que Pablo tuvo que salir rápido allí por la persecución y quedaron algunos líderes allí llevando a cabo el trabajo, siguieron haciendo la labor, y Pablo les va a escribir como si fuera él mismo y les está dando la recomendación y la exhortación en el verso 12. Os ruego, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es un ruego de parte de Pablo, pero un ruego porque él sabe que tener una iglesia, unos creyentes disociados del liderazgo, no permiten que la obra avance, y eso se puede volver en un obstáculo cuando no hay armonía entre congregación y liderazgo. Y vamos a ver aquí entonces que la dinámica para la consolidación de una iglesia por parte de los apóstoles estaba basada en el establecimiento de un liderazgo reconocido en esas iglesias. Poner a unos ancianos, poner a unos pastores, ¿para qué?
para mantener la iglesia, para cuidar la iglesia y para que la iglesia pudiera seguir avanzando. Algunos hoy están queriendo prescindir del liderazgo en las congregaciones o prescindir de pronto de la figura de un pastor en una iglesia. No, eso ya es obsoleto, eso ya... No, aquí todos nos pastoreamos entre todos, dicen algunos por allí, y han optado ya por no congregarse, por liderarse entre ellos, porque no quieren estar bajo un liderazgo. Pero la Biblia muestra otra cosa. En el libro de los Hechos, capítulo 14, el verso 21 al 23, muestra cómo los apóstoles establecían líderes reconocidos que ejercían el cuidado y la supervisión espiritual de cada una de las congregaciones. Hechos capítulo 14, el verso 21 al 23, dice el texto: y después de anunciar el evangelio, hablando de los apóstoles, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lea el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces note usted que no solamente ellos constituyeron allí una congregación, como dice el versículo 22, que confirmaron los ánimos de los discípulos, que los exhortaran a que permanecieran en la fe, sino que ahora en el verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces no los dejaban allí sueltos, no, constituían ¿qué? Ancianos, pastores, líderes. En Tito capítulo 1, el versículo 5, Tito era un agregado apostólico, era un colaborador de Pablo, al igual que Timoteo, y ellos abrían las iglesias. Y cuando Pablo envía a Tito a la isla de Creta para que coloque en orden algunas cosas, en el verso 5 del capítulo 1 de Tito dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice Pablo. Constituyeras ¿qué? Ancianos, estableciera, colocara un liderazgo que llevara sobre sus hombros el trabajo. Segunda de Timoteo capítulo 12, el verso 1 y 2. Pablo le dice ahora a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Usted tiene que encargar a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos, idoneidad. Entonces note usted que eso no son ruedas sueltas, son iglesias constituidas, pero también hay un ¿qué? Un liderazgo. Pablo va a mostrar aquí y va a hacer esa exhortación: hermanos, les ruego que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden y los amonestan. En otras palabras, a esos hombres que han sido puestos allí, ustedes deben reconocerlos, deben tenerlos en alta estima, porque han sido puestos por Dios. Qué hermoso saber, hermanos, que aunque esta era una iglesia joven, la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy joven, relativamente joven, Dios permitió que surgieran líderes comprometidos con esa obra. Y nosotros debemos orar por ello. Aquí los hay, pero quisiéramos más. Porque si hay más líderes, si hay más hombres y mujeres trabajando en la obra, unos en un campo, otros en otro campo, con los niños, con jóvenes, adolescentes, etcétera, con hombres, mujeres, evangelismo, discipulado, todo eso, pues obviamente vamos a avanzar más rápido.
En el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 6, Pablo está hablando cuando él dice que reconozcan a esos hombres que están trabajando. Posiblemente estaba hablando de hombres como Jasón, como Aristarco y como Segundo. Eran colaboradores que Pablo tenía. Lea conmigo Hechos 24. Quizás cuando Pablo se refirió a esos líderes, se estaba refiriendo específicamente a estos líderes. El verso 4 del capítulo 20. Mire lo que dice el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo ¿de dónde? De Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces, posiblemente se está hablando de Aristarco y de Segundo. Entonces uno escucha que Pablo fue, Pablo hizo, no, había un equipo ministerial. Habían unos líderes también como escuderos ahí, llevando el trabajo. Ustedes se quedan aquí, nosotros vamos. Ustedes constituyen ancianos y nosotros seguimos haciendo la labor. O sea, esta labor necesita de un ejército, de unos líderes. Entonces, vuelvo allí a 1 Tesalonicenses 5:12. ¿Qué es lo que se le pide a la iglesia que haga con esos líderes? Lea conmigo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. No es un reconocimiento facial, porque algunos de pronto tienen una relación simplemente, sí, yo sé quién es el pastor de allá. Pero la pregunta es, ¿hay una relación entre ese creyente y el pastor? ¿Y el pastor y el creyente? Yo le decía a alguien en una oportunidad, vea, no puede haber pastor sin ovejas y no puede haber ovejas sin pastor. Nos necesitamos. Usted ora por mí, yo oro por usted, y Dios me ha puesto aquí para hacer una labor como lo ha puesto a usted a hacer otra labor. Pero nos necesitamos. Así de que aquí no está hablando de un reconocimiento facial simplemente, como dice el pastor John MacArthur, sino que los creyentes deben conocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos de manera íntima y respetuosa a causa de su valor e importancia en el cuerpo de Cristo. Debe haber una armonía entre ellos y un respeto hacia ellos. No porque seamos personas de otro estrato ni otro nivel, no, sencillamente es por motivo de lo que se hace en la obra de Dios. Lo que Pablo está rogando aquí, como casi alguna persona que lleva en su corazón el ministerio, es ténganlos en alta estima. Esas personas reconozcan su dignidad y trátenlos con respeto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en esa palabra de reconocer. Ya se lo había dicho a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 16, el verso 15, dice la escritura: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu, dice Pablo, y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconózcanlos, reconozcan la labor en gratitud a lo que Dios ha hecho por ellos. Así de que dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y el verso 17 dice: reconoced pues a tales personas. Se le está pidiendo a los creyentes que armonicen con sus líderes para que la obra de Dios no se frene, la obra de Dios avance, y que sean generosos en suplir las necesidades de ese liderazgo. Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 17, cuando Pablo habla de esos líderes,
que están haciendo la obra de Dios, que están 100% enfocados en la obra de Dios. Primera de Timoteo 5:17 habla de los ancianos. Aquí no está refiriendo a ancianos de edad, sino a los líderes. Verso 17, los ancianos que gobiernan bien, está hablando del liderazgo de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Mire el grado de honra que le dan a un anciano. Entonces, cuando hablan del anciano, le dicen, Pablo evoca, trae a memoria una ley que había en el Antiguo Testamento, en donde muchos hombres que tenían cultivos traían el grano y lo ponían allí en el lugar, y ponían un asno a trillar sobre el grano, que pisara el grano para que lo trillara. Pero ¿sabe qué hacía el dueño del animal? Le ponía un bozal. ¿Para qué? Para que no comiera del grano que estaba trabajando. Si ese buey está arando o está trillando, pues ese animal es digno ¿de qué? De comer de ese producido que está haciendo. Y entonces hace la comparación ¿con quién? Con los predicadores. Pablo dice: si hemos sembrado entre ustedes lo espiritual, ¿será gran cosa si recibimos de ustedes lo material? ¿Será gran cosa? Es una pregunta que el apóstol hace. Entonces Pablo pide ahora que ellos los reconozcan, pero Pablo pide a la iglesia que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. No es por causa del líder, es por causa ¿de qué? De la obra que están haciendo. Preguntémonos cuál debe ser nuestra manera de pensar acerca de nuestros líderes, porque aquí lo que está diciendo es que los tengan ¿en qué? En mucha estima y amor por causa ¿de qué? De su obra. Las congregaciones deben pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus líderes espirituales. Pero más que por su cordialidad y su carisma, lo que Pablo está diciendo aquí es: ténganlos en gran estima por el hecho de que ellos trabajan para el príncipe de los pastores como siervos. Váyase a primera de Pedro capítulo 5, y aquí entonces claramente el apóstol está diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, hablando de los líderes ancianos, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice: apacentar la grey de Dios. ¿Qué hacen esos líderes? Apacientan la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. ¿Quién es Cristo para esos líderes? El príncipe de los pastores. Entonces no es que nos van a poner un tapete rojo pues para que entremos, o para que entre el líder. No se está pidiendo eso. Como en muchas organizaciones quizás se ha endiosado a muchos líderes, son intocables. No es por eso que se les debe de estimar, es por la obra en la que trabajan y para quién trabajan. Si usted tiene unos trabajadores y usted quisiera que esos trabajadores se les trate bien o se les trate mal, entonces aquí Pablo está diciendo eso. Todo se da no en razón a lo que somos, repito, somos imperfectos, sino en lo que hacemos, la elevada naturaleza de la obra que hacemos. Solamente eso debería ser motivo suficiente para nosotros amar y respetar y tener en estima
a esos que trabajan en la obra de Dios. La labor entonces que cumplen esos pastores, líderes, ancianos, vaya allí otra vez a Primera de Tesalonicenses, tiene que ver con tres elementos importantes. Número uno, dice: los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Note usted tres cosas: trabajan, presiden y amonestan. Son las tres cosas que desarrollan esos líderes. Trabajar, bueno, estamos haciendo una labor incansable en la obra de Dios. Entonces, ese pastor está haciendo la labor, pero no por obligación, no por imposición, no, porque él está convencido que debe hacer esa labor, le agrada hacer la labor, está convencido de hacer la labor. Y como dijo Pablo cuando escribió a los Corintios, dice: más gracias damos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos convencidos que esto no es en vano, que trabajamos para Dios, que no trabajamos para el ojo, para el hombre. Cada cosa que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y dice: el trabajo en el Señor no es en vano. El teólogo Moody decía: nosotros no nos cansamos de hacer el bien, nos cansamos haciendo el bien, pero no nos cansamos de hacer el bien. En el ejercicio de la obra, muchas veces usted se cansa todo el tiempo estar allí haciendo la labor. Posiblemente humanamente se canse, físicamente, mentalmente, pero no nos cansamos de hacer el bien. Habla también de amonestar e instruir en las verdades de la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos haciendo esa labor. Hebreos capítulo 13, el verso 7 y 17, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Para qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces tiene que haber una simbiosis, hermano, tiene que haber una armonía entre la congregación y los líderes. Los líderes entregan su tiempo, entregan su vida, entregan los dones que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que la congregación también a su vez se beneficie de esos dones que Dios ha repartido, pero seamos edificados unos a otros. Creo que hasta ahí queda claro la labor de esos líderes. Vamos a dejar hasta ahí. Próxima reunión miraremos las recomendaciones que el apóstol ahora va a dar, que ruega también a los hermanos que amonesten a otros, que alienten a otros y que sostengan incluso a otros en su debilidad. Pero eso lo vamos a mirar en la próxima reunión. Les invito a estar en pie y vamos a orar en esta noche por todos los que hacen la labor de predicar, de enseñar, por los diáconos, por los ancianos, por cada persona que está haciendo la labor en la iglesia. Pablo aquí es claro y lo expresa a través de un ruego. Ruego que los reconozcan a esos que trabajan y que los tengan ¿en qué? En mucha estima y amor por causa de esa obra. Si oramos por esos líderes que a pesar de sus imperfecciones, de sus defectos, están ahí, hermanos, pues Dios va a bendecir aún más su obra. Él quiere que armonicemos tanto congregación como líderes y líderes con los creyentes, y Dios bendecirá ese trabajo que estamos haciendo. Si usted quiere inclinar su rostro en esta hora, oremos por todos los que trabajan aquí en esta iglesia. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa noche. Damos gracias por la vida de cada líder, de cada pastor, de cada predicador que está aportando en tu obra. Señor, aunque somos incapaces de hacer esta obra porque tu palabra dice que no somos
que tú eres quien nos has hecho actos para hacer este trabajo, porque nuestra suficiencia viene de ti. Te pedimos, Señor, que a pesar de nuestras debilidades y muchas veces incapacidad, tú nos ayudes, Señor, a esforzarnos cada vez para buscar la excelencia en el servicio. Que sea notorio el aprovechamiento de esos creyentes, ante los ojos de esos creyentes, de cómo esos líderes se esfuerzan cada vez más en prepararse, en fortalecerse y cada vez, Señor, ser mejores para servir con excelencia en tu obra. Señor, que haya amor, aprecio, armonía unos para con otros y que de esa manera tu nombre sea exaltado, la obra siga avanzando y podamos, Señor, en todo y por todo siempre darte la gloria y el reconocimiento a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.